Súper, de Lago Ranco. Yo soy de Valdivia. Muy bien, entonces vamos con Cintia. Cuéntame, Cintia, ¿qué opinas de las matemáticas? ¿Qué son las matemáticas para ti? Bueno, mi nombre es Iris Salina. Nosotros nos conectamos con el computador de Ah, Cintia. Estoy ya, con mi hermana que se llama Joa Salina, igual. Somos dos hermanas. súper. Bueno, lo mismo, pues nosotros nos quedamos en el pasado, ya hace hartos años que nosotros no estudiamos. También era la suma, la resta, la multiplicación, la división por un número, hasta dos números también alcanzamos a dividir, pero yo creo que por el tiempo ya como que eso ya se nos olvidó. Entonces esperamos que este desafío que vamos a empezar todo sea bueno para nosotros, y creo que va a ser bueno porque vamos a aprender cosas. Yo también he mirado ahora cuadernos de estudiantes donde la raíz cuadrada y nosotros quedamos perdidos totalmente con el tema. Entonces es bueno que esta instancia nos lleve a aprender más. Súper, agradecido por tu reflexión. ¿Quiénes me quedaron? Francisca Peña. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo igual estoy un poquito nerviosa con esto porque, bueno, tengo 30 años y quedé en quinto básico, quedé embarazada y no seguí estudiando. Bueno, se suma y resta y nulo el resto de... Tengo un hijo que tiene 14 años y me cuesta mucho enseñarle porque de verdad no pego una en matemáticas. Mm. Súper, Francisca, con tu testimonio, ¿ve? Eso nos dice a todos, mira, a todos nos pasó en algún momento, no todos tuvimos la oportunidad de estudiar. Yo en algún momento de mi formación académica también dejé de estudiar bastante tiempo, terminé cuarto medio y dejé de estudiar, volví a la universidad cuando tenía 26 años. Entonces, imagínate, tuve 8 años donde no practiqué matemática y cuando me dijeron, ya, mira, tenemos que hacer los siguientes problemas matemáticos, había un ramo que se llamaba lenguaje matemático, lo único que sabía yo era el nombre del ramo, no sabía nada, no me acordaba de nada, lo mismo de usted, el mismo sentimiento, las mismas emociones, y a medida que fui aprendiendo de las matemáticas, como ya estaba más maduro, era más grande, veía las matemáticas de otra manera, de otro mundo, ¿ya? Entonces, ese miedo que ustedes experimentan o que ustedes están reconociendo frente a una nueva asignatura es normal, ya la ansiedad, el no poder resolver un problema en una prueba, dejarla en blanco porque me siento mal, eso es normal. ¿Ya? Gran parte de los estudiantes, no todos responden el 100% de los problemas matemáticos porque hay cosas que se nos olvidan directamente y eso no deja de ser que nos sintamos mal por ello, por querer nosotros tener un sentido de responsabilidad y cumplir. Benito tenía la mano levantada hace mucho rato. Cuéntame, Benito. Abajo. Vicente. Aló, Vicente, ¿estás ahí? Y a Amalia, quedó con la manito levantada. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Igual estaba lo mismo que decía el colega que trabaja en construcción, con números, todo eso. Yo igual trabajo con números, con guía y factura, entonces igual en mi trabajo se me complica un poco porque no es mucho lo que sabemos de matemáticas, de repente tenemos que dividir cajas, todo eso en números. Igual de repente los quedamos medios colgados, como decimos los otros, pero hay que echarle para adelante, ¿no? Para eso lo inscribimos y esperar salir adelante, ¿no? Súper. Ve, en conclusión, entonces, todo de los testimonios que hemos recibido de la participación de los estudiantes, me gusta. Somos 31 estudiantes que estamos conectados en este momento, con ganas de aprender. Por lo general, yo les voy a dar dos recomendaciones, ¿ya? Para que uno logre aprender, primero debe tener un lugar, un ambiente donde no sea interrumpido y ojalá pueda estar sentado frente a un computador, ¿ya? ¿Por qué un computador? Porque usted mantiene la espalda recta, ¿ya? Puede estar más cómodo y la concentración es mejor. Frente a un teléfono celular que
por lo general cuando uno puede presentar una diapositiva, puede generar algún inconveniente en el tema de que no se pueda ver correctamente lo que se está presentando, ¿ya? Les iba a presentar el programa, pero el programa es muy largo y muy tedioso, y se lo quise resumir en un PPT donde se explica de manera un poco más gráfica, concreta, lo que va a contener este programa de formación para adultos en lo que es la matemática. Ya, en síntesis, el programa cuesta con 3 ejes principales de priorización curricular que consta en 3 niveles. El primer nivel, lo que vamos a hablar va a ser de la representación numérica. Ya. Ustedes me dicen si se ve correctamente. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, vamos a empezar con los números naturales. Vamos a empezar a hablar en matemáticas de un lenguaje que nosotros hemos estado evitando. ¿Ya? ¿Por qué le digo evitando? Porque nosotros en la vida cotidiana, aunque trabajemos con factura, aunque trabajemos con números, aunque trabajemos con cosas, nosotros a veces nos comunicamos no matemáticamente. Por ejemplo, algún carpintero le dice, córtale un cachito aquí a la tabla y no le dice los centímetros exactos, 2 centímetros serán, pues no sé, pues, pero le hace una seña como manual y uno la entiende, esa seña manual, esa medida que le da, ese cachito. Y el estudiante o el ayudante sabe que tiene que cortar ese cachito, ni más ni menos, y eso es una forma de medir. Entonces, la matemática, ¿dónde está presente aquí en este concepto lo que nosotros queremos ver? ¿Qué es el número? ¿De dónde nace este número? ¿Ya? Existen conjuntos numéricos a lo que nosotros les vamos a llamar números naturales, ¿ya? Y los números enteros. En este conjunto numérico, nosotros cuando hablamos de los naturales, hablamos de todos los números positivos, que parten desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y así hasta el infinito. Pero en este conjunto no está el 0. Cuando una persona quiso ordenar los números en otro conjunto numérico, y a ello le llamó los números enteros, donde sí añadió el 0 y además pudo añadir los números negativos, como podemos apreciar acá, el -3, el -2, el 1, incluyó el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Infinito para ambos lados. ¿Ya? Esos son los primeros conceptos que nosotros tenemos que entender. Estos números se representan de manera escrita. Nosotros tenemos un lenguaje matemático en el que representamos nuestros números. Ya estos números son números arábigos, ya vienen del Medio Oriente, se esparcieron por la ruta de la seda y así los obtuvieron los griegos, los romanos, los mesopotámicos y así empezaron a surgir una evolución del número a lo que conocemos hoy en día. Pero ¿de dónde nace el número? Tiene una representación figurativa. ¿Ya? Algunos filósofos lo asociaban a la idea. El antiguo Platón decía que los números están inherentemente, independientemente se construyan o no. Entonces después se nació una representación ni simbólica, en este caso pueden ser como los dados. ¿Ya? Los dados tienen números representados del 1 al 6, pero ningún dado está escrito el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, sino está escrito con puntitos. La representación simbólica se va a representar ahora, el símbolo se va a transformar en un signo, ¿ya? En este caso, los 5 puntitos va a transformarse en un número 5 y al final nosotros llegamos a la representación simbólica, ¿ya? Del signo, cuando nosotros ya lo escribimos correctamente como 1, 2, 3, 4, pero el número tuvo una historia antes de eso, antes de ser número. Entonces aquí hay un debate filosófico tremendo de que si las matemáticas se descubrieron o se inventaron, ya es parte de nosotros descubrirlo y darle sentido a estos números. ¿Alguien hasta el momento aquí está teniendo alguna duda, algún concepto que quiera aclarar, que quiera consultar? ¿Ya lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Amalia? ¿Fernando? No tenía ni idea, profe, que era así.
Perdón, profe, ¿puedo hablar un poquito? Sí, por supuesto, No te sé si me escucho. escuchan. Sí, sí, te escuchamos bien. No. Te escuchamos. ¿Me escuchas tú? No, lo que quería decir yo es que tengo el internet súper malo, se me va la señal, de repente toma, de repente no toma, así que para que sepa, porfa. Muchas gracias, Vilma, por avisarme. De todas maneras, la clase va a quedar grabada para que tú la puedas ver cuando tengas buena conexión. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Hola a todos, disculpe que interrumpa, profesor, ¿cómo están? Hola, Eric, ¿cómo estás? Bien. Les pasaba a dejar un saludito, un abrazo a todos, que sea una excelente clase de matemática. El profesor César es un gran docente, así que cualquier duda, consulta, no tengan miedo de ir preguntando. Aunque vayan lentito, es mejor que ir lento que no avanzar. Así que aunque vayan lento pero seguro, siempre consultando y que les vaya quedando clara la materia para que vayamos progresando, ¿ya? Hasta ahora son Ya. 34, 35 estudiantes más o menos, así que súper buen número, ya es Súper buen excelente. número. Sí, eso está diciendo que era muy buen número y además están todos muy contentos y con ánimo de querer participar en este nuevo desafío. Así que, Sí, excelente. maravilloso. Así Sí, que muchas gracias, César. Gracias, chicos, por participar. Recuerden que la clase queda grabada, como el profesor decía, para que más tarde la revisen o mañana, si quieren, quedan con alguna duda, ¿vale? Gracias. ¿Tienen alguna Profe, consulta, chicos? ¿Sí? yo tengo muy mala señal igual, estaba conectada en el computador y se me fue la señal, estoy conectada ahora al teléfono de mi hermana, por si acaso. Ya sí, si en algún momento les vamos a pedir que se identifiquen para dejar registro de su asistencia. Yo creo que a las 8, César, más o menos. ya, Que todos en el chat dejen su nombre porque algunos entran con otro correo, entonces no sabemos bien quién es quién. súper. Me parece ¿Ya? bien. Ya, Entonces a las 8 buena hora, que dejen su nombre ahí, yo después eso me llega un formulario donde aparece, entonces yo después puedo ir anotando quiénes participó de la clase. súper. Me parece un muy buen dato como para dejarlo establecido como norma de la clase, ¿no? Sí, para la asistencia. Vale, genial. Me parece Ok, muy bien. te Ya, pasaste, muchas gracias, muchas que estén gracias, bien. chao. Chau, chau. Don Ángel tenía la manito levantada. Buenas tardes, me llamo Claudia Gutiérrez, estoy conectada con el computador de mi hijo y tengo una consulta. Consulte. Yo estoy viendo aquí en la pantalla y dice ejemplo número N1234 y como que no, esa parte no la comprendí muy bien porque no pegan ni juntan los números, entonces no entendí muy bien. Muy bien, muy buena pregunta y muy buena observación. Pues, nos pasa a todos nosotros, o sea, ¿qué significa nosotros? Y yo vuelvo a leer y dice representación escrita de los números naturales. Entonces, eso es un lenguaje que yo comunico, pero los números son tan grandes y son tan diversos que se clasificaron, como cuando nosotros tenemos semillas de porotos, de lenteja, de cualquier tipo de semilla, son distintas semillas, las vamos a clasificar y ordenar según su grupo, ¿cierto? Porque no las vamos a tener en el mismo saco, porque no me va a servir para la misma operación. Entonces, aquí dice representación escrita de los números naturales. Del primer grupo de números, los números naturales se representan con la letra N. Y ese símbolo que está acá al lado dice que eso es igual y se abre un corchete que incluyen los números desde el 1, 2, 3, 4 y los 3 puntos suspensivos en las matemáticas, por lo general significa infinito. Entonces, el primer conjunto no se va a llamar número natural, matemáticos, porque es muy grande la palabra. Entonces, como hablamos de matemáticas y estamos hablando en un lenguaje matemático, lo único que voy a decir, n es igual a 1, 2, 3, 4. O en ocasión, puede que te salga un ejercicio que te diga, encuentra el número n en el siguiente cálculo y te da una expresión, por así decirlo. 3 más 4. Y tú pones, entonces, 3 más 4, ¿cuál es n? 3 más 4. Sumo 3 más 4,
¿ya? Y me va a dar n. Porque a los números, a ese conjunto numérico, le voy a poner n, porque son muchos números y no voy a nombrar números naturales todo el rato. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos numéricos? Son muchos, mira. Para sacarte tu duda, escribo en internet conjuntos numéricos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que puedan. Pantalla completa. Ya. Aquí empieza lo raro de los números. ¿Ya? Los números son tantos, son tan grandes que la gente... Esto está en otro idioma. Ya. Son tantos los números que los separaron por conjunto. Cada pelotita incluye a unos tipos de números. Los naturales son el 0, el 2, el 8, el 40, el 580, por ejemplo. ¿Entiendes? Después salen los enteros, que son los números negativos. Después ustedes dijeron, yo, profe, no me acuerdo de las divisiones, no me acuerdo de ¿cómo se llama? De los porcentajes, la raíz cuadrada, y es porque venía en un curso que venía después, que son los números racionales, y después los números de raíz cuadrada, pi y todo esto, y ustedes ya no siguieron el proceso de educación, entonces no lo vieron, y después vieron los números reales, y después están los números imaginarios, los números complejos, y así una cantidad de números, pero como son tantos números, hubo la necesidad ya de clasificarlos, y poner unos por acá y otros por allá. Entonces, eso permitió a la matemática, por así decirlo, ser más ordenada, ¿ya? Entonces, aquí sale un ejemplo de que los números naturales son los que están dentro de este conjunto nomás, ¿ya? Y eso es lo importante. Y el número en la historia humana pasó por una representación, por lo que yo veo en mi entorno. Por ejemplo, ¿usted qué ve en su mano? Miren sus manos ustedes en este momento, miren sus manos. ¿Qué vemos en nuestras manos? Número 5. El número 5, ¿y está escrito en alguna parte el número 5? ¿Lo ve matemáticamente? Simbólicamente hay 5 dedos, pero no veo el número escrito. A eso me refiero. Entonces, cuando el número nosotros lo escribimos, le ponemos ese número, ahí nosotros estamos escribiendo nuestro lenguaje matemático por primera vez. Y ahí nosotros estamos entendiendo este concepto del mundo de las matemáticas, porque la matemática son puros números, y si uno no entiende este símbolo, este código, por así decirlo, le voy a dar volumen al máximo. No tenemos la matemática escrita, por así decirlo. Entonces, hablamos también de tablas y gráficos. ¿Qué son las tablas? Dice que representan datos numéricos de manera organizada. Por ejemplo, acá abajo hay una tabla de datos. Y el gráfico es donde nosotros obtenemos los datos de esas tablas y lo transformamos en un gráfico de barra o en un gráfico circular. ¿Ya? Esto también es parte del lenguaje matemático que vamos a ver también en algún momento, a hacer nuestras propias tablas, a organizar nuestros gráficos. Vamos a hablar del significado de los conceptos matemáticos. ¿Qué es un concepto matemático? ¿Qué es ordenar, por ejemplo? Dice que organiza los números de menor a mayor o viceversa. Yo siempre le digo aquí que las mamitas son más matemáticas que uno, porque ellas tienen todo ordenadito en la casa. Tienen, por ejemplo, no sé, pues cuando ordenan las cosas, los platos, las cocinas, que lo dejen cada uno clasificado, ordenado por su porte, por su tamaño, para qué lo ocupa, pero son como ordenaditas, y eso es tener un pensamiento matemático, porque están ordenando su mundo, su entorno, de ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja, que tiene que organizar, está ocupando conceptos matemáticos y está haciendo matemática.
Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con el concepto de que si no resolvías la guía o la prueba de matemáticas que te pasó, uno no sabía matemática, pero uno sigue teniendo la matemática presente en la vida, aunque no está haciendo un cálculo matemático. La aritmética es una parte nomás de la matemática, no es toda la matemática. El comparar, determinar si un número es mayor o es igual que el otro, es como, por ejemplo, ustedes, cuando nosotros en nuestra vida cotidiana vamos a comparar precio, por ejemplo, de un maestro de la construcción, yo lo mando, maestro, necesito que me compre cierta cantidad, tengo, no sé, X dinero para trabajar, pero necesito que me haga una cotización. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro va y pregunta acá o dónde le conviene comprar. O si le conviene comprar allá porque le sale más barato y le pagan el flete, o se ahorra acá. Pero ahí ya están haciendo una conversión de matemática. Y ese proceso de hacer la conversión matemática, ese ejercicio es hacer matemática. Y eso nosotros lo llevamos ahí presente. Comparten en el chat alguna experiencia que ustedes hayan tenido con la matemática en este ejercicio hasta el momento. ¿En qué momento comparan? Y aquí lo que decían ustedes, sumas y restas, hasta ahí me quedé, profe. Realizo operaciones básicas con sumas y restas y solamente con números naturales, porque no sumo ni resto raíces, no sumo ni resto potencia. Pero ¿en qué parte de la vida cotidiana lo hacen? A ver, cuénteme en el chat alguna experiencia donde están comparando precio, no sé. Entonces, los leo. Interpretar. Comprender la información presentada en una tabla y gráfico. Aquí llegan también en un punto donde ustedes van, por ejemplo, muchas veces alguien quiere hacer un proyecto o quieren simplemente comprar cosas para el supermercado y hacen balance donde comprar porque la experiencia le ha dicho que sale más barato en tal supermercado o en tal otro, o comprar ciertas cosas acá, ciertas cosas en otro lugar. Y eso también los hace ser matemáticos, porque está teniendo conciencia del valor, del precio de las cosas. El número está presente en la vida, aunque no estemos alfabetizados, pero seguimos estando nosotros en búsqueda ya de interpretar, de ocupar correctamente, de tener un sentido, una opinión lógica de lo que estamos haciendo. Eso nos lleva. Manejo de instrumentos de mediciones, estimación de la vida y estimación de la vida cotidiana. ¿Qué son los instrumentos de mediciones? ¿Con qué podemos medir? Nómbrenme en el chat instrumento, por ejemplo, algo que mida algo. Ejemplo, termómetro. En el supermercado a cotizar, ahí ya está ocupando matemática. Ya, por ejemplo, un instrumento para medir, el termómetro. ¿Qué otro instrumento tenemos? ¿Una regla? Muy bien. Una regla que tiene medición de centímetros y milímetros. Y si fuera una wincha más grande, ya tendría metros. Ya. Pero sigue estando dentro de lo cotidiano, no sale de lo que nosotros no tenemos. Po. O sea, independientemente no hubiéramos tenido nuestra estructura o nuestra formación académica no fuera adecuada, estamos ocupando la matemática, una escuadra. ¿Qué más? Esto es medición para medir distancia. ¿Qué más ocupamos para medir distancia? La calculadora. La calculadora. ¿Wincha? Wincha, muy bien, para medir distancia. La calculadora no, la calculadora hace cálculos, no mide, calcula. ¿Ya? Ojo con el Fernando. Un calímetro. Un escalímetro. ¿Todos saben lo que es un escalímetro? No. Mire, voy a mostrar. El escalímetro es un instrumento que tiene varias unidades de medida. ¿Ya? Y es como triangular. Tiene una forma triangular. Y tiene diferentes escalas para medir. Ahí están los milímetros, las pulgadas, están otras mediciones de planos que también se ocupa, pero también tiene como un orden, por así decirlo. La unidad de medida es universal.
¿ya? Si yo tomo un escalímetro de China y un escalímetro de Europa, por convención o por transformación, debe medir igual. No es como hay un meme, sí, que sale que una wincha que medía 1 centímetro y otro tipo compró como una wincha en China y tenía otra medición de otro centímetro y el edificio le quedó desbalanceado porque tenían winchas que medían diferente. Y eso puede afectar mucho en la toma de decisión al momento de construir. Porque si no tengo esa información lógica de con qué estoy midiendo, qué es el instrumento y para qué lo voy a ocupar, ¿ya? No voy a saber interpretar el resultado de la acción que voy a hacer con ese instrumento. Para eso no sirve la matemática. Primer desafío es pensar lógicamente. Primer desafío, hacer estimaciones, interpretar resultados, usar unidades pertinentes según el contexto. Por ejemplo, ¿cómo voy a medir un árbol? ¿Cuál va a ser mi unidad de medida correcta para medir un árbol? ¿Milímetros, centímetros o metros? ¿Qué creen ustedes? Por metros. Metros. En metros, ¿cierto? Los metros, yo creo. Y eso, pero ¿por qué respondieron metros la gran mayoría? ¿Pero porque es lógico o porque es como se me ocurrió nomás? Porque es lógico, por si es grande el árbol. Es lógico. La palabra lógica también se ocupa mucho en matemática porque nosotros, la lógica matemática es lo que nos hace determinar si lo vamos a medir en milímetros o en metros. Porque si yo, lógicamente, pensando, hipotéticamente lo midiera en milímetros y se mueve el viento, voy a estar midiendo para allá y para acá todo el rato hasta que no sea tan exacto. Si lo mido en metros, que va a ser un estimado, ni siquiera va a ser exacto, pero voy a estimar que mide al menos 11 metros y medio, no sé, un estimado. Pero en milímetros, 11.000 milímetros, como que no, las cifras no juntan tampoco para comunicar. Tenemos otras aplicaciones en la longitud, ¿ya? Podemos medir la longitud de una habitación, calcular la longitud de un cable eléctrico, construir un edificio, determinar la longitud de un camino en la carretera, medir la latitud, longitud de la Tierra. En este caso hay un ejemplo donde que les puse aquí un planeta donde se le puso una coordenada a cada lugar del planeta. Entonces por eso el GPS sabe exactamente en el lugar en el que tú te encuentres. Independientemente sea el punto de tu casa, uno le pone a hacer zoom al GPS y te dice dónde está. Porque matemáticamente nos tienen todo ordenado, por así decirlo. Ya, la matemática es tan ordenada que nos sirve para nosotros ordenarnos igual. Tenemos otros conceptos matemáticos, el intervalo de tiempo, la unidad del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pasado, presente, futuro. Ahí también hay una comunicación matemática. Nosotros, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ocupamos para medir el tiempo? Un calendario, profe. Un calendario, ya, mira, un calendario. Tenemos un calendario, un reloj. ¿Qué más tenemos para medir el tiempo? Un cronómetro. Un cronómetro, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos muchas cosas para poder medir el tiempo. Tenemos el reloj de sol, había un calendario, el calendario maya, ¿cierto? Y un sinfín de cosas. Pero si miramos la cultura, una cultura súper antigua, otra cultura en otro tiempo, también hablaban de la misma cosa, del mismo concepto. Reloj de arena. Un reloj de arena, ya, para medir cortos periodos de tiempo, el calendario para tener una cuenta de los días del año, las estaciones, y ahí también hay una relación matemática. Y ninguno estaba haciendo un cálculo, y usted no estaba con un lápiz solamente sumando y restando, sino también lo estaba verbalizando, lo estaba hablando. Cuando se juntan en familia y dice, oh, ¿cuándo será el cumpleaños de tal persona? Y empiezan a mirar en el calendario y uno inherentemente empieza a contar, faltan 15 días, faltan 20 días, me programo para la fecha.
organizo algo. Y eso es matemática. Todo eso. Entonces nosotros ahora, ya sabiendo eso, digo, wow, nunca me había dado cuenta de que tengo una mente matemática. Porque muchas veces nosotros, por solamente no pensar matemáticamente, hay personas que hacen artistas, la artesanía, esas personas que son capaces de tallar, esculpir una obra, ¿ya? Que quede simétricamente perfecta, las personas que dibujan, las personas que hacen poesía, que riman, que buscan palabras, también tienen una métrica matemática, porque van patrones ahí entre medio de nosotros. Y tenemos que saber que son matemáticas. ¿El tiempo también es el día y la noche o no? El día y la noche, cada minuto, cada momento está relacionado por un número matemático. La hora, el momento, la fecha de nosotros. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuál es la fecha? 17. ¿Cuál es el mes? El mes es el 4 y el año 2024. Y ahí tenemos nociones con números matemáticos. La organización, toda nuestra vida es matemática. Incluso si tú eres más ordenado y tú, por ejemplo, vas a un nutricionista, el nutricionista te va a dar una pauta de alimento y te dice la cantidad y los gramos adecuados que debes consumir de cada alimento. E incluso te sale, por ejemplo, una minuta de cómo prepararlo con los gramos, la cantidad de sal, la cantidad de agua, la cantidad de tiempo de cocción, todo eso. Y uno se va nulificando, por así decirlo, el lenguaje matemático. No digo que estoy haciendo matemática con lo que voy a hacer, pero una persona que prepara un condimento, que sabe qué porciones va a ocupar, ¿le va a quedar mejor que alguien que lo hace al ojo? Por supuesto, porque la receta está hecha. Es una evidencia. ¿Qué son la masa? ¿Qué es el concepto de masa? Cuando nosotros hablamos de masa, se nos viene al tiro el pan y nos da hambre. ¿Sí o no? Cuando hablamos de masa. Pero la masa, no, la masa difiere del volumen. El volumen es el espacio que ocupa. ¿Ya? La masa, por así decirlo, viene siendo el material por el que está compuesto. Generalmente los metales tienen mayor cantidad de masa porque tiene más átomos dentro, pero va a ocupar el mismo volumen que un tamaño de una pelota de Plumavit, pero la pelota de Plumavit no tiene tantos átomos, así que no pesa tanto como el metal. ¿Entiendes? El volumen, aquí nosotros, algunos muy antiguos pueden relacionarlos el volumen con el volumen de sonido. Darle volumen a la radio, ¿cierto? En este caso es algo similar, pero el volumen es algo que ocupa un espacio. Dice que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa, ¿ya? Y, por ejemplo, si queremos calcular un volumen, por lo general, tratamos de hacer cubos. ¿Por qué los cubos? Porque los cubitos lo podemos medir en las 3 direcciones: largo, ancho y alto. Entonces nosotros, ahí teniendo las 3 longitudes, ya podemos ir definiendo algunos teoremas y algunas teorías matemáticas que vamos a ir viendo más adelante. Lo que me importa esta primera clase, esta primera introducción, es más o menos los conceptos matemáticos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Lo vamos a hacer prueba inmediatamente. Familiaricemos con el lenguaje primero, porque cuando hablamos de matemática, ¿qué es lo que nos falta para entender, por ejemplo, de potencia, de raíces, de gráficos, de tablas? Es saber a lo que me refiero con cada palabra. Divisiones y multiplicaciones hoy en día no son tan importantes como lo eran antes. Ante el centro de la enseñanza era que el alumno me lograra dividir y multiplicar. Hoy en día el objetivo
es que el alumno no solamente sepa dividir o multiplicar, sino en qué situaciones de su vida cotidiana va a ocupar esa operación. ¿Ya? No es solamente, la voy a ocupar por entretenimiento. Puede ser, es un ejercicio muy bueno. Pero, ¿en qué momento de la vida cotidiana estoy utilizando este concepto matemático? ¿En qué momento lo voy a ocupar? Unidades y contexto. Convertir unidades de temperaturas en Celsius a Fahrenheit, comparar precios en diferentes tipos de monedas, por ejemplo, de dólares y pesos y en euros. Hay 3 escalas en las que podemos medir la temperatura. Ya está el Fahrenheit, está el Celsius y está el Kelvin. Y en las 3 escalas que parecen ser distintas, aún así miden exactamente lo mismo. ¿Ya? Algunos países utilizan la escala Fahrenheit, otros utilizan la escala Celsius, como nosotros. Posiciones de objetos y la trayectoria. También tenemos los esquemas. El esquemas son dibujos muy parecidos a los planos, pero diferentes. Lo que tienen los esquemas de los planos lo que tienen los esquemas, que son dibujos que tienen representaciones simplificadas de los objetos, ¿ya? Por ejemplo, que tiene la esquina de la habitación, en cambio un plano tiene más especificaciones con las acciones detalladas del edificio, como el ancho de la pared, el material que se va a utilizar, ¿ya? Las dimensiones, todo. Diagramas cuadriculados, ¿ya? Un diagrama que puede presentar la trayectoria, el desplazamiento de un automóvil. Por ejemplo, en la vida cotidiana, hoy en día nosotros tenemos GPS, tenemos un mapa. Hoy en día nosotros podemos ir de un lugar a otro con el GPS. Disculpa, tengo la... No te escucho, pero dame un momento. ¿Puedes activar tu micrófono, Laura? Fernanda dice que no se ve la presentación. Dame un segundo. Profe, no se ve la presentación. ¿Ahí? ¿Dónde quedé? Ahora sí, profe. Ya. ¿Había quedado ahí en los planos? Amalia. Vilma. Vilma, Ahí. Es que lo que pasa es que yo no veo nada, la pantalla no me sale a mí tampoco. ¿la mira desde un teléfono? Sí, estoy en un celular. Ah, ya. ¿Por casualidad podrías conectarte en algún momento en la próxima sesión en un computador? ¿Tienes la Ya, disponibilidad? ya, ahí sería mejor entonces. 100% recomendable que estés, tanto por el apoyo de tu columna, ¿ya? Ya, Como por el tema de la concentración, ya, listo. Voy a ¿ya? hacer el empeño. Tengo un notebook, pero no me manejo mucho. Ahí voy a buscar a alguien que me ayude. Ya, Que te lo listo. deje preparado por último como para hacer el clic nomás, ¿ya? Eso. Es recomendable para todos que siempre se traten de conseguir un computador, ¿ya? Siguiendo con los conceptos matemáticos, pasamos los planos, los diagramas, ¿ya? Tenemos distintos diagramas de puntos que vamos a ir utilizando y que se pueden hacer traslación, rotación, y manipulación del movimiento de una figura en un plano, ¿ya? Les hablaba que, por ejemplo, los conceptos matemáticos, todo esto que hemos visto, hoy en día se resumió en el GPS. Hoy en día nosotros buscamos Google Maps y ya nos da el mapa, nos da el plano, nos da la ruta,
No traza todo de manera automática sin que nosotros tenemos que realizar ningún cálculo. Pones el lugar al que vas, abres Google Maps y te lleva. Pero todo eso es gracias a la matemática. Los tipos de triángulos. La pesadilla de todo alumno que en alguna vez un profe le dijo, deme la clasificación de sus ángulos, de cada triángulo. Y cada triángulo tiene un nombre. Cada triángulo tiene una especificación única y no es igual al otro. Dice que los triángulos son figuras geométricas planas que tienen 3 lados. Su primera definición es que tienen que tener 3 lados. Pueden clasificarse según la longitud de los lados. ¿Qué era la longitud? La distancia, ¿cierto? De lo que estamos hablando. Longitud es la distancia recorrida. La longitud puede ser muy pequeñita puede ser infinita. Y depende las unidades de distancia que se están tomando, nosotros vamos a determinar lógicamente la medida o el instrumento para poder medir ese triángulo. Tenemos el triángulo equilátero. Dice que todos los lados tienen la misma longitud. Para arriba, para abajo y la base la misma longitud. El isósceles. 2 lados tienen la misma longitud. Solamente 2 tienen la misma longitud y la base se puede extender o contraer, pero tienen la misma longitud. Y el escaleno es que todos los lados tienen distinta longitud. Y acá al lado les puse una imagen que dice una clasificación según sus lados. Ya, los triángulos tienen 3 lados iguales, tienen 2 lados iguales, ninguno de sus lados son iguales. Según el tipo de ángulo, que es el ángulo, es la formación que se le da en esta parte interna aquí. Tiene un ángulo recto que mide 90 grados, este es el nombre del ángulo. Tiene 3 ángulos agudos. ¿Ya? Tiene un ángulo obtuso. ¿Ya? Menores de 90, igual a 90, mayor a 90 grados. Pero todo eso se va dando con la práctica, ¿ya? Viendo distintos tipos de triángulos, pero es más o menos algo de lo que vamos a ver. Hacer cálculos con triángulos. Esto es importante. Les va a salir en algún ejercicio preguntas tales que de repente no logro entender. Y no sé a quién se les ocurrió hacer este tipo de preguntas, pero las hacen. Y las hacen de muy mal gusto. Fíjense aquí. Medidas de los ángulos interiores. Estos son alfa, beta, gamma. Un rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Un ángulo obtuso tiene un ángulo interior, ángulos interiores, mayor a 90 grados. Y un acuángulo o acutángulo en algunas veces dice. Ya, aquí esta palabra puede variar, depende el ilustrador. Tienen todos los ángulos interiores menores a 90 grados. Entonces, aquí hay una representación de un triángulo, dice, el triángulo tiene ángulos interiores y tienes ángulos exteriores. ¿Ya? Pero, aquí hay un secreto que no todos lo saben. Todos los ángulos tienen un complemento. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para poder rayar, para dejar explícitamente pantalla. ¿Se ve lo que estoy haciendo, cierto? Sí, profe, se ve. Sí, Ya. sí se ve. Ya, Sí, se ve.
Aquí, si ustedes se fijan, hay ángulos interiores y ángulos exteriores. Aquí dice menores a 180 grados y aquí sale menor a 180 grados. Todos los ángulos, nosotros siempre vamos a trazar una línea imaginaria, como es esta la que está acá, y este ángulo de aquí a acá siempre va a medir 180 grados. ¿Ya? Y cuando da la vuelta completa, son 360 grados. ¿Ya? Ojo con esos datos. Aquí los anoté muy mal, espérame. Ya. El dato dice que todos los ángulos de aquí a acá, en una línea recta, me va a dar 180 grados, ¿cierto? Ese ángulo completo. Aquí salen preguntas como el complemento. El complemento de un ángulo es lo que le falta para ser 180 grados. ¿Ya? Ese es el complemento. Y la otra palabra que puede salir es el suplemento. Y el suplemento es lo que le falta para hacer 360 grados. O sea, la circunferencia completa. Si nosotros vimos en la presentación anterior que habían ángulos que tienen ángulos rectos, o sea, 90 grados, ángulos agudos menor a 90 grados y ángulo obtuso mayor a 90 grados. ¿Cómo fue eso? Por lo que estaba acá anteriormente. Ahora no hagan cálculos con esto, no vamos a hacer cálculos, pero es bueno que lo vayan conociendo, que de repente les va a salir. ¿Cuál es el suplemento del complemento de 90 grados? ¿Cuál es el complemento de 90 grados? Lo que me falta para llegar a 180, o sea, 90 grados. ¿Y cuál es el suplemento para hacer 360? Si teníamos 90, le sumamos 90, son 180, y el suplemento, que era para completar los 360, son otros 180. Entonces, no es el cálculo el enredado, sino son las palabras que se ocupan para preguntarte algo específico. Y ahí es cuando nosotros de repente decimos, ah, no lo entendí, pero no era porque no lo sabía, sino porque no había entendido la palabra, el concepto matemático a lo que se está refiriendo. Los cuadriláteros son figuras geométricas, ya, como los cuadrados. Y tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Según lo que está escrito aquí, ¿quién me puede decir la diferencia de unos con otros? ¿Cuál es la diferencia de un cuadrado y un rectángulo? Que alguien levante la mano. Profe, Voy a mutearte, Laura, porque se escucha ahí. Ah, el cuadrado tiene medidas iguales. ya, según sus medidas. Sí, los tiene todos iguales. ¿Y el rectángulo? Tiene dos. Edwin. Muy bien, Laura. Gracias. Los rectángulos tienen dos lados iguales. Y el cuadrado sí o sí, necesariamente, tiene que tener los cuatro. ¿Qué otra cualidad hay con los cuadriláteros? O similitud, por ejemplo, el rombo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al rombo? Puede ser incluso alguna palabra rara que esté ahí, que no ocupamos generalmente. Edin Picien. Edin. ¿Está Edin? En la manita levantada.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero la receta que te voy a decir es de lo cuadrado, pero ella lo dio. ¿Ya? ¿Y qué otra similitud? Por ejemplo, el rombo. Explícame el rombo. Rombo. Es un cuadrilátero también, po. ¿En qué se diferencia el rombo de un cuadrado? ¿Cuál es diferencia? ¿Sí? ¿Cómo yo diferencio un rombo de un cuadrado? Es ¿cómo dice usted? ¿Cómo dice usted? Es ay, no, Mira, voy a buscar fotos de un rombo. Aquí tenemos varias fotos de un rombo. Pero a mí no me interesa tanto lo específico de un rombo, sino que es lo que diferencia de un cuadrado. Porque tiene 4 lados. Sí, Puede el cuadrado que tiene 4 puede que lados y el incluso rombo tiene 2 los lados. lados, incluso, ojo con la no, afirmación. sí, pero la medida al medio, yo creo que se medí 90, como se di como 4, Ya, mira, hasta el momento hemos estado utilizando algunas palabras claves. ¿Ya? La sí, palabra clave podría ser ángulos interiores, sí, y ángulos exteriores. Si lo buscamos o comparamos con un cuadrado, porque tengo 4 ángulos. necesariamente entre el rombo y el cuadrado, cuando nosotros vemos los cuadriláteros, son los ángulos interiores en el rombo sufren una deformación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el cuadrado todos van a ser ángulos de 90 grados, pero aquí en el rombo no necesariamente. Porque yo puedo estirar el rombo, lo puedo achicar, puedo incluso hacer un cuadrado con palitos de lado, ¿cierto? Pero si yo lo inclino, voy a formar un rombo. Los lados, los palitos de lado van a medir lo mismo. Entonces, la diferencia es la inclinación de sus ángulos interiores. Los lados congruentes. No se escucha muy bien. Ahí está. Procuren de mantener sus micrófonos, por favor, en silencio cuando estén. Ya. Esa es la diferencia de algunos cuadriláteros, pero su definición es que todos tienen que tener. Entonces, aplicaciones, por ejemplo, con la vida cotidiana, tenemos los triángulos. Nos ayudaron a diseñar estructuras arquitectónicas, calcular áreas de terrenos o parcelas, determinar distancias en mapas y así muchas otras cosas. ¿Ya? Esto fue la presentación del mundo de las matemáticas, que son muchas cosas, muchos conceptos que vamos a ver, pero a nosotros nos interesa verlos paso a paso, poco a poco, ¿ya? Y vamos a ver un video, vamos a reflexionar respecto a ese video, qué son las matemáticas y cómo me podrían a mí ayudar. ¿Sí? ¿Quién habla? Disculpe. Habla. Los lados del círculo. Te escucho, Laura. Quería saber cuáles son los lados congruentes. ¿Qué Muy significa? buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué son los lados congruentes? Sí. Está lo semejante y está lo congruente. Lo congruente es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, que sus lados sean congruentes, que su lado tenga la misma medida, la misma medición, ¿ya?
Eso es congruente. Por cuadrado. Como por ejemplo, mi agenda. Mi agenda, ¿ya? Este lado tiene que ser congruente con este lado de acá. O sea que este lado tiene que medir lo mismo. ¿Ya? Y este lado de acá arriba también tiene que ser congruente con el lado de acá abajo. ¿Ya? Pero ojo con la palabra. Congruente, que tiene que ser lo mismo. No así el semejante. El semejante no necesariamente es lo mismo. Porque si yo me miro al espejo, es mi semejante, pero no soy yo. ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no soy congruente cuando me miro en el espejo? Soy semejante, pero no soy. ¿Por qué es un reflejo? Porque el reflejo. Ya, ¿y reflejo. qué pasó? ¿Y qué le pasó a mi centro de gravedad, a mi eje en el reflejo? ¿Se torsionó? Está invertido, ¿cierto? Mi derecha ya no es mi derecha, mi izquierda ya no es mi izquierda. Sí. Soy semejante, Sí. ¿ya? Pero no soy congruente. Ojo con esa afirmación, porque más adelante también la podemos buscar en algunos problemas que podemos ver. Vamos a ver aquí las matemáticas. Ustedes me dicen si se escucha este video. Vamos a ver este video y después opinamos. Otra civilización en otra galaxia lejana. ¿Se escucha? ¿Profesor? Sí. Sí. Una consulta. Dígame. ¿Qué significa la Fahrenheit? No. Fahrenheit. Fahrenheit. Ya. Sí. Es el nombre de ¿Qué una mide? persona. Es el nombre de una persona que inventó una escala de medida. ¿Ya? Y se ocupa esa escala de medida para medir la temperatura. Nosotros tenemos una escala para medir la temperatura en grados Celsius, ¿ya? Por ejemplo, hoy día hubieron 10, 15 grados Celsius. Y hay una temperatura para poder medirla, está en un termómetro, que es un instrumento para medir temperatura. Ese termómetro, hubo otra persona que inventó otra escala, por así decirlo, otra regla. Y en esa regla tenía la rayita de distintos tamaños y tenían distintos números en comparación a Celsius. ¿Ya? Entonces, para no competir ni tener un problema los unos con los otros, porque algunos países ya habían adoptado una forma de medir las cosas, se decidió tener ambas. ¿Ya? Es como que si alguien dijera en algún momento, ya no vamos a ocupar los metros ni los centímetros para las unidades de medida, sino vamos a ocupar los pies y las pulgadas. Va a medir lo mismo, el mismo tamaño, pero la unidad de medida va a ser distinta. Y en este caso, Fahrenheit tiene su unidad de medida y Celsius otra unidad de medida. ¿Vale? Me dice Gracias. De nada, no te preocupes. Me dicen si se escucha. En un mundo completamente diferente. Imagínate otra civilización en otra galaxia lejana, en un mundo completamente diferente. ¿Cómo serían sus matemáticas? ¿Usarían conceptos similares a los nuestros? ¿Existirían las matemáticas si no existiéramos los humanos? Este acertijo ha retado a matemáticos y filósofos por miles de años y en el siglo XXI todavía no tenemos un consenso claro. ¿Son parte de la naturaleza o son una creación de los humanos? De eso vamos a hablar en este video y no te sorprendas si cambias de opinión varias veces antes de que terminemos. Antes de intentar resolver la pregunta de si se inventan o se descubren, vamos a tratar de definir qué son las matemáticas.
Cuenta los pétalos de esta flor conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si se le caen 2? 1, 2. Los 2 pétalos que se cayeron ya no están, pero ni el número 5 ni el número 2 dejan de existir como concepto, ¿verdad? Los números son un concepto universal. En la mayoría de las culturas del mundo tenemos el concepto de 5, pero lo que cambia es el lenguaje o el signo que usamos para referirnos a él. Así lo llames 5, 5, 5, o escribas el símbolo de otra manera. Y es porque los números representan la idea abstracta de cuantificar, ya sea los pétalos de una flor, dedos en una mano o dinero. Nos ayudan a abstraer pedacitos del mundo, de manera que los podamos manipular, entender e interpretar. Entonces, las matemáticas son 2 cosas: los conceptos matemáticos y el lenguaje particular que inventa cada cultura para hablar de las matemáticas. Pero esos conceptos matemáticos ya están ahí y los descubrimos, o los inventamos nosotros para describir nuestro mundo. Para los antiguos griegos, las matemáticas eran un regalo de los dioses. Platón creía que los conceptos matemáticos eran concretos y que existían aunque nosotros no lo supiéramos, así como los planetas existen aunque no los hayamos descubierto. Para Euclides, el padre de la geometría, la naturaleza era la manifestación física de las leyes matemáticas, algo intrínseco en las formas y las simetrías de nuestro mundo. El astrónomo y filósofo italiano Galileo Galilei creía que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Para ellos, los conceptos matemáticos y las relaciones matemáticas ya están ahí. Con mucha observación, podemos entonces usar los números como un instrumento para medir las simetrías dentro del caos y encontrar los patrones. Aquí te va un ejemplo muy famoso. El matemático italiano Leonardo de Pisa expresó en números el crecimiento de una población perfecta e imaginaria de conejos, en lo que sería su famosa serie de Fibonacci. Con el paso del tiempo, hemos encontrado que esa relación matemática se replica en muchas otras formas, dentro y fuera de la naturaleza. La teoría geométrica de nudos, que se desarrolló en el siglo XVIII, fue clave para explicar cómo el ADN se desenvuelve al replicarse varios siglos después. Y el algoritmo del rankeador de páginas de Google, que quizás te trajo a ver este video, usa matemáticas de álgebra lineal, de teorías de grafos y cadenas de Markov, que ya habían existido por muchos años. El mismo Albert Einstein desarrolló las matemáticas de las ondas gravitacionales 100 años antes de que lográramos confirmar su existencia. Si en este punto estás convencido de que las matemáticas están ahí y solo hay que descubrirlas, como creía Platón, vamos a complicar las cosas con 2 conceptos casi opuestos: el cero y el infinito. El invento del cero en el siglo VII fue un salto en la evolución tecnológica de nuestra especie. ¿Qué representa? Nada, o más bien la ausencia de algo. Pero no es su única función en las matemáticas. Podemos usarlo para cambiar el valor de otros números. Piensa en la diferencia entre 11 y 101. Los antiguos mayas también usaron el cero de la misma manera, aunque lo escribieran de otra forma. El cero nos permite escribir más números y manipularlos mucho más rápido. ¿Será que el cero es solamente el producto de nuestro intelecto e imaginación? ¿A poco somos así de creativos? Vámonos al otro extremo, el infinito. Todo lo que puedas imaginar cabe ahí. ¿Pero podemos medirlo? ¿Podemos llegar al infinito? Mientras más me acerco al infinito, sigo igual de lejos porque es infinito. Pero el infinito nos ayuda a resolver problemas que no podemos abordar de otra forma. Por ejemplo, cómo medir curvas. Para medir una esfera no podemos usar líneas rectas como reglas, pero si usamos un infinito de líneas para que se envuelvan alrededor de la esfera y sumamos esas medidas, podemos entonces aproximarnos mucho más a la medida de una curva. No es algo que realmente exista, puede que no sea palpable, pero eso no quiere decir que pensar en el infinito no sea una buena idea, porque el infinito de alguna manera nos ayuda a simplificar en nuestra cabeza ideas súper complejas, ponerlas de manera más concreta
El movimiento de los satélites y los mercados financieros están basados sobre conceptos que usan el infinito. El infinito, el cero y muchos conceptos más son matemáticas que inventamos dentro de un sistema con reglas definidas. Y son particularmente ciertas en el estudio de las cosas que no podemos analizar tan fácilmente, como el mundo cuántico o el espacio. Para mí, como astrofísica, las matemáticas me ayudan a la comprensión del universo, pero sí las he visto, las he leído y he sido protagonista de que muchas veces necesitamos crearlas y creo que todavía falta mucho por crear porque hay muchos problemas abiertos. Es momento de decidir. Las matemáticas son algo intrínseco del mundo que nos toca descubrir poco a poco, o vienen de milenios de observaciones y son producto del genio y la creatividad humana. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué opinan respecto a las matemáticas de lo que hemos visto hasta el momento y del video? Interesante, profe. Hay que Magdalena, aguantar un poco, pero se ve interesante. ¿sí? ¿Qué te pareció la clase? Viene tomar harta atención, igual lo veo un poco difícil, pero no imposible. Muchos conceptos, ¿cierto? Muchas palabras nuevas de repente que entran en nuestro vocabulario que no está en nuestra conversación habitual, no tiene con un amigo, con un colega, un familiar o los hijos. Es bonito el mundo de la matemática porque mientras más aprendes de las matemáticas, más te das cuenta que no sabes nada. Es como rara esa afirmación, pero pasa mucho que mientras más vas aprendiendo, más te das cuenta de lo que no sabías y que no sabes nada, así como que es mucho. Entonces, eso no, yo creo que es parte de una reflexión que yo los invito a seguir aquí. Tenía más manitos levantadas, ¿quién más que quería dar su... Está súper interesante, profe, la clase. Igual es como algo, como que pienso que nos va a costar un poco, porque uno queda con la sensación de que lo que aprendió en algún momento, hoy día ya como que no, como que se nos olvidó y quedamos nulos. Exacto. Muchas gracias por la reflexión. ¿Alguien más? Es como algo nuevo. Vamos, Karina. Es como algo nuevo que uno está volviendo a empezar a lo de matemática, todas esas cosas que usted lo está mostrando en este momento. Qué bueno. ¿Alguien más? Ahí tenía Alejandro. Sí, profesor, muy interesante lo que está explicando. También está muy interesante el tema de la clase. Un poco también el tema de la señora Laura, que apague su micrófono porque igual se desconcentra un poquito, por favor. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. A reiterar las reglas, ¿ya? Es importante que siempre mantengan su micrófono encendido o apagados como lo requieran en el momento, ¿ya? Generalmente siempre apagado y cuando queramos dar nuestra opinión, que ahí hacemos clic porque si se nos queda abierto genera ruido que genera molestia para todos los demás, ¿ya? Sé que son nuestras primeras clases, así que esperamos que en el futuro no nos pase. Edin, Amalia, ¿tenían algo que aportar? Hola, profe, mire, medio difícil, quedé como cuando entré a primer año, pero pienso que sí puede que pueda aprender, tengo toda la esperanza. Y lo mismo que dijo el caballero, la señora que tuvo el micrófono y la cámara prendida todo el rato, hacía mucha interferencia, entonces no se escuchaba muy bien. Gracias. Amalia, una pregunta para ti, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué es lo que te quedas de la clase? Permiso, profe, ¿puedo hablar? ¿Sí? Adelante, habla. ¿Me pregunta mi profe? Sí, Eliana creo que había
Ah, no, yo ya. Olvida la palabra. Ya. Amalia, la pregunta te la reitero para ti. ¿Qué te pareció o con qué es con lo que te queda de la clase? Bueno, me pareció bien, pero se me quedó poco ahí. Ahí la voy a estudiar y después le respondo cuando tengamos otra clase, porque la verdad se me hizo difícil, pero ahí estaba pendiente. Ya, te recomiendo siempre que de manera no ortodoxa, pero no al pie de la letra, siempre tengan una agenda, un lápiz y puedan estar bien sentados, cómodos en un computador. Es que Porque en este momento estoy en mi celular nomás, pero se escuchó bien. exactamente. Lo que pasa es que en algún momento, cuando presento un PPT, no se logra ver incluso en el PC, entonces es necesario tener algunos apuntes. Yo voy anotando preguntas. Tengo unas preguntas anotadas porque mi memoria es frágil, porque no todos tenemos una memoria buena. Entonces yo siempre anoto preguntas y preguntas para la clase, o voy anotando algo de que se me ocurrió. Yo no soy de anotar todo al pie de la letra, pero siempre voy anotando lo que, ¿cómo se llama? Ideas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la matemática? ¿Alguien me puede decir cuál es la naturaleza de la matemática? ¿Qué es la naturaleza de la matemática? ¿Qué es el alfabeto matemático? ¿Alguna pregunta que no esté dentro de lo que hablamos, pero puedo deducir de que puedo preguntar? No hay problema, para eso estamos. ¿Cuál es la relación que tiene la matemática hoy en día con mi vida, con lo que yo hago, a lo que me dedico? Fernando. Los números, Expresa, desarrolla un poquito mejor la idea. porque la matemática para lo que yo trabajo me sirve. ¿En qué trabajas tú? En carpintería. ¿Y tú dices que ahí te sirve? Sí, porque la carpintería son números, po, es puro número nomás. Medida y cuadratura. Exactamente. Un matemático, tú eres un matemático en ejercicio, porque a veces tú tienes una noción de medida que otra persona corriente no la tiene. Por ejemplo, tú puedes mirar algo, con solo mirarlo, puedes deducir que eso mide 3 metros 20. Y Claro. tú dices, ¿cómo mide 3 metros 20 si no tengo una wincha? Mide 3 metros 20. ¿Y cómo lo sé? Lo sé, ¿no? Porque he medido 3 metros 20 todas estas veces en mi vida, entonces ya me lo sé de memoria. A esa matemática, Fernando, a esa matemática, Fernando, se le llama matemática visual espacial. Es personas que no saben nada de matemática teóricamente, pero visualmente, y la manipulan, y la tocan, y la mueven, la juegan, ponen aquí una escuadra, nivelan, ven cosas que una persona teórica no ve porque tú lo estás practicando día a día. La experiencia te lleva a eso. Laura. Ya, yo soy Elizabeth Antillanca. Ya. Para cocinar, para medir, ¿me sirve para medir los alimentos? Por supuesto, por todas las personas que cocinan también son químicos y matemáticos. Y para vender así, para vender igual. Ahí tiene una relación matemática. Y para dar cambio, y para dar los cambios también me sirve muchísimo. Ahí, sobre todo, tenemos que aprender a dar bien el cambio, porque si no lo damos bien, o estamos estafando o estamos siendo estafados nosotros. Entonces, para ser justo, se ocupa una relación matemática. Profe, ¿puedo hablar un ratito? Sí, por supuesto, Vilma, discúlpame, Sí, Vilma. antes que se me vaya porque se me ha ido todo el rato. O sea, la verdad que no he podido estar muy conectada. Ya. Lo que yo quería decir eran varias cositas. Una de las cosas importantes que lo encontré bien clarito para explicar
que era una de las cosas que la matemática a mí me cuesta mucho porque hay profesores que son un poquito enredados, ¿ya? Y usted me las explicó con la base de decir que la matemática la ocupo a cada rato, no me había dado cuenta. Entonces estoy bien contenta y quiero aprender bien porque me cuesta mucho la matemática. Esa era mi cotación. Súper, Vilma. Mira, viste, llegaste a la misma reflexión que llegué en un comienzo cuando les dije. Yo sé que ustedes saben de matemática. Yo sé que muchos de ustedes practican la matemática, pero no sabemos que la estamos ejerciendo porque no hemos tenido la necesidad de saberlo incluso. No hemos tenido esta instancia de conversación, de poder juntarnos con un grupo de personas y decir, ah, yo también estaba en la misma situación, pensé que era el único. Oh, la verdad las cosas, nunca me había atrevido a preguntar esto, pero casi todos estaban en la misma duda. Y suele pasar más a menudo de lo que uno cree. A veces cree que uno nomás es el ignorante, pero si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, todos somos ignorantes en algunas u otras cosas. Y en las matemáticas, el único miedo que nosotros tenemos, o que fue generado, no sé por qué, es el haber tenido un profesor. Responde bien esta pregunta, te va a ir mal o te pongo un 4. ¿Y qué miedo le tengo un 4? ¿Qué me va a hacer un 4? No, nada. Con un 4 paso de curso. Dejar la prueba en blanco es lo que no nos va a llevar a ningún lado. Pero si nosotros hacemos preguntas, somos críticos, estamos aplicando de manera lógica ahí la matemática. Pensar de manera lógica es matemática. Hay un concepto matemático que se llama razón. Y todo el mundo le dice a la persona, yo tengo la razón. Y si yo le pregunto, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón? Anoten esa pregunta porque va a ser una pregunta para la próxima clase, la voy a anotar acá. ¿Qué es la razón? Y con eso vamos a iniciar la clase de la próxima clase, ¿ya? Antes de finalizar, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Aportar algo? ¿Preguntar algo? Yo, profe, antes quería hablar con usted. Pregúnteme, Eliana. Lo que pasa, profe, que igual como decía antes la compañera, yo años ya también que no estudiaba, tengo 40 años y también estoy nerviosa en en este proceso y también se le escuchó súper mal la clase. No le echo la culpa a usted porque en realidad sé que la usted no la tiene. De hecho, explicó Pero, excelentemente. Eliana, discúlpame, va para todos, va para todos. Si en algún momento no se escucha, se va la presentación, cualquier cosita, no tengan miedo de interrumpirme, yo voy a hacer todo lo posible porque la clase se escuche bien, para que sea armonioso tanto para mí, para todos ustedes, porque venimos en un momento en el que estamos cansados, estamos agotados, venimos del trabajo, los niños, un montón de cosas, entonces tratemos de mantener siempre una armonía, un lugar, y este es un lugar para ello. Y si cualquier cosita yo lo puedo moderar acá, si alguien dejó el micrófono abierto, se le olvidó, yo lo puedo moderar, no tengo ningún inconveniente. Ya. Profe, a la compañera, no sé, se fue y su perro está ladrando, no te preocupes, yo lo muteo, ¿no? Porque me ha pasado. No es mi primera vez acá, así que no tengan miedo de preguntarme nada. Gracias, profe. Lo otro, profe, lo que estaba pasando usted en adelante por por el computador, ¿hay que escribirlo o solamente es la materia la que tenía presentada adelante, pero hay que escribirla en un cuaderno? Siempre hay que escribir en un cuaderno. Eso es, usted viene acá a estudiar y dijo un profesor, ¿y usted por qué no toma apuntes? Es que no, usted no lo dijo. ¿Y ahora qué hago? ¿La clase de nuevo? A cualquier clase donde usted vaya, doña Eliana, sea donde sea, aunque no le diga tomen apuntes o no, inherentemente uno tiene que tomar apuntes. ¿Y toma apuntes de qué? ¿Lo escribe como usted quiera o no? No se escribe como, o sea, perdón, ¿se escribe como yo quiero que usted quiera que escriba? No. Se escribe como usted lo entienda, como usted quiere, una pregunta, anota el significado de una palabra nueva que escuchó, un símbolo nuevo, un problema matemático nuevo, pero de a poco. No anote fotos, no le saque una foto a la cosa y se lo de que aquí, no, anote lo que usted entendió, no. Escucha, lo que escuché de la clase fue, no sé, estaba distraído y dibujé un perrito ladrando. Eso es que en realidad no aprendiste nada de mi clase, aprendiste que un perrito estaba ladrando. Y es bueno dejar ese registro en tu agenda o librito. ¿Por qué? Porque uno no tiene la memoria de elefante. Uno les dice a las personas, yo no le digo nunca a nadie que anote todo, sino que
de la conversación que tengamos o de la reunión que tengamos, saque sus conclusiones y se lleve lo mejor, siempre lo mejor. ¿Para qué lo negativo? Lo negativo que hasta nos oxida. Magdalena. Profe, bueno, yo estoy de un celular en Ujú. estos momentos, igual como que se acopla el tema de donde dejan los micrófonos abiertos, pero ojalá que no, que seamos un poquito más conscientes y apaguemos el micrófono porque eso es lo que lo pidieron la primera clase. Lo otro, que yo tengo un emprendimiento de bolsos, de manteles, todo, y yo no tenía idea de las matemáticas. Como le digo, hace años que ya dejé de estudiar y realmente sé matemáticas. Sí, po. Si hago los bolsos, mido, para hacer mis manteles o mis sábanas. Haces cuenta, haces presupuesto, organizas, cotizas, haces más Sí. matemáticas de la que tú crees. Y ese es el objetivo de este curso. Ser consciente de que soy una persona matemática, alfabetizado matemáticamente. Y Ustedes eso, nos profe, vienen a hacer sumas y restas, pues esas sumas y restas ya lo hicieron toda la vida. sí, pues. Pero como le digo, tomé harta atención y espero seguir avanzando y aprendiendo. Igual No. aquí anotando porque uno ya con los años como que se le olvida un poco las cosas. Pero ¿Qué hay que todo hacer bien. para que no se olviden las cosas? ¿Qué hay que hacer para que no se olviden las cosas? Anotar, pues. Anotar, pues. Sí. Sí, pues, sí. Uno cuando le manda a un hijo un cuaderno, no es para que anote todo lo que escribió, es para que anote lo que se le va a olvidar. Sí. Eso le digo yo a mi alumno. Si no es para que anote todo lo que escribió el profe, es lo que se le va a olvidar. Es que se me olvida todo. Entonces anotará todo, po. Pero si sos capaz de retener información y a la vez estás distraído, escribe cuando estés distraído para que vuelvas a recuperar la concentración. ¿Cuál es la pregunta para mañana entonces? Al azar para don Aldo. ¿Qué es Don la Aldo. razón? Vamos a dejar ausente a todos los que no escriban su nombre en el chat. Yo no lo puedo escribir, profe, de aquí no me da la opción. Yo soy Magdalena Pacheco. Ya, Magdalena Pacheco presente. Fernando Solís presente. Profe, Alexis. yo soy Iris Cristina. Claudia ¿Me Suarzo, escucha? Diego. Sí, Cristina, escriba tu nombre, Cristina. Olivia Viveros. Francisca Profe, Peña. Ilma Escobar. Estoy leyendo el chat. Jessica Bahamonde. Benito Monsalve. Roxana Coronado. Muy bien, Mirta, atenta, Mirta. Aquí hay 3 personas, María Méndez, María González, Raquel Delgado, un saludo. Vicente Neguimán, presente, presente. ¿cómo Manuel escribo? Lenco. Manitos levantadas, quedan Amalia. Presente, profe. Cuéntame, Amalia. Profe, no puedo escribir, así que le digo presente. Súper. ¿Quién era más? Jairo. Falta Manuel Montenegro. Manuel Montenegro. Muy bien, presente, don Manuel. Don Manuel, ¿cuál es la pregunta con la que vamos a iniciar la próxima clase? Karina Norambuena, Freddy Mendoza, Jessica Duarte. Jacob San Martín. Profe, me dijo qué es lo que iba a preguntar la próxima clase. Sí, ¿con qué pregunta vamos a comenzar la próxima clase? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? Esa es la pregunta de nuestra próxima clase. Clase, exacto. ¿Qué Profe. es la razón? Profe Elizabeth Antillanca, yo no puedo escribir. Profe.
Elizabeth. Soy Salina, estoy con Joa Salina. Teléfono Ya. computador de Cintia. Súper. Ya, pues, nos vemos entonces. Espero que haya sido una bonita introducción. Traté de ser lo más sencillo, lo más simple posible de lo complicado que son las matemáticas. Y a veces tienen un lenguaje que en esta hora, justo en esta hora, nos produce una letanía y unas ganas de dormir tremendas. Así que eso. Espero. Una consultita antes. ¿Van a entregar un libro, alguna cosa para uno ensayar en la casa? Por supuesto, les vamos a estar entregando el material necesario para que ustedes vayan aprendiendo, guía y de refuerzo y todo eso. Como era la primera clase, no lo vi necesario porque les iba a entregar un material que no les he explicado, que iban a estar muy perdidos. Entonces, para evitar esa ansiedad, esa angustia, mejor dejo una tarea de investigación con la que vamos a comenzar nuestra próxima clase. ¿Qué es la razón? ¿Quién tiene razón? ¿Eh? Para tener razón en lo que estamos diciendo, pues si no, no tenemos razón. ¿O realmente sabía yo qué es la razón? ¿Los animales tienen razón? Buena pregunta. Tenemos más preguntas. Nos vemos entonces, como diríamos, un youtuber en el próximo programa, en el próximo capítulo, a la misma hora, mismo canal. Ya. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien, descansen. Chaito, gracias. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe.